Muchas veces creemos que la riqueza es un privilegio de cuna, una lotería del destino que solo sonríe a unos pocos elegidos. Caminamos por calles llenas de luces, soñando con una libertad que parece escaparse entre los dedos cada fin de mes, mientras el peso de la rutina apaga la llama de nuestra ambición. Pero hoy vas a descubrir que la verdadera abundancia no nace de lo que recibes, sino de lo que decides conservar y cultivar con paciencia infinita. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que redefinirá el significado de tu esfuerzo diario y te mostrará el camino hacia una libertad que siempre estuvo a tu alcance. La ciudad de San Cristóbal siempre amanecía envuelta en una neblina densa que parecía pesar sobre los hombros de quienes caminaban hacia sus empleos. Entre esa multitud se encontraba Elías, un hombre de 30 años con la mirada cansada y los zapatos gastados por el asfalto. Elías trabajaba en una oficina de archivos rodeado de papeles amarillentos y el sonido monótono de los ventiladores de techo. Su sueldo era lo que todos llamaban un sueldo normal, una cifra que apenas alcanzaba para cubrir la renta de un departamento pequeño, los servicios básicos y una alimentación sencilla. Cada mes, el ciclo se repetía con una precisión cruel. El día de pago sentía un alivio que duraba apenas unas horas, solo para ver cómo el dinero se desvanecía en pagos obligatorios, deudas acumuladas y pequeños gastos impulsivos que intentaban llenar el vacío de su insatisfacción. Una tarde de lluvia intensa, Elías se detuvo frente a la vitrina de una librería. Observó su reflejo en el cristal y no se reconoció. Vio a un hombre atrapado en una carrera que no tenía meta. Sacó su billetera y contó los últimos billetes que le quedaban para terminar la quincena. Solo tenía $15. Ese trozo de papel arrugado representaba su libertad para los próximos 5 días. Sintió una punzada de vergüenza y desesperación. Se preguntó si toda su vida sería así, si el destino de un hombre común era simplemente sobrevivir hasta el próximo depósito bancario. El miedo a la vejez, a la enfermedad o a un despido inesperado lo golpeó con la fuerza de un rayo. Esa noche, mientras el agua golpeaba con furia los cristales de su habitación, Elías tomó una decisión. No sabía cómo, pero su relación con el dinero tenía que cambiar. Al día siguiente, mientras caminaba por el parque del barrio, se encontró con don Julián. Julián era un anciano que todos conocían en la zona. Siempre vestía de forma impecable pero modesta. Irradiaba una paz que contrastaba con el caos de la ciudad y se decía que, a pesar de haber sido un simple cartero durante toda su vida, era dueño de su tiempo y de varias propiedades que le permitían vivir con total holgura. Elías, impulsado por una mezcla de curiosidad y angustia, se sentó en la banca junto a él. Tras un breve saludo, el joven le confesó su situación. Le dijo que sentía que el dinero era agua entre las manos y que ganar un sueldo normal era una condena a la escasez eterna. Don Julián sonrió con una ternura que solo dan los años. Miró hacia un viejo roble que dominaba el centro del parque y le preguntó a Elías si sabía cuánto tiempo le tomó a ese árbol alcanzar esa altura. El joven respondió que seguramente décadas. El anciano asintió y le explicó que el árbol no creció por un golpe de suerte, sino porque cada día, sin falta, absorbió una cantidad minúscula de nutrientes y agua, protegiendo su raíz incluso en las sequías más severas. Don Julián le explicó que el dinero funciona exactamente igual. Le dijo que el problema de Elías no era el tamaño de su sueldo, sino la falta de respeto por las pequeñas cantidades. Cada vez que despreciamos $1 porque nos parece poco, estamos arrancando una semilla que podría haberse convertido en un bosque. Elías escuchaba con atención, aunque una parte de su mente todavía dudaba. Don Julián continuó su relato, explicando que la mayoría de las personas usan el dinero para comprar estatus, comodidad inmediata o simplemente para huir del aburrimiento. Pero el sabio entiende que cada billete es un soldado que puede trabajar para ti. Si envías a todos tus soldados a morir en el campo de batalla del consumo innecesario, te quedarás solo y desprotegido. El secreto, según don Julián, era simple pero doloroso de ejecutar para quien no tiene disciplina. Debía empezar por pagarse a sí mismo primero, antes que al dueño de la tienda, antes que a la empresa de telefonía y antes que a cualquier otra persona. El primer paso que don Julián le propuso fue revolucionario para la mente de Elías.
Debía ahorrar el 10% de todo lo que llegara a sus manos, sin importar lo difícil que pareciera. Si ganaba $1,000, 100 de ellos ya no le pertenecían a sus deseos, sino a su futuro. Elías protestó diciendo que ya le faltaba el dinero, incluso usando el 100% de sus ingresos. Don Julián lo miró fijamente y le preguntó qué pasaría si mañana el gobierno impusiera un impuesto nuevo del 10% por el simple hecho de respirar. Elías respondió que probablemente se quejaría, pero que terminaría pagándolo porque no tendría opción. Entonces, dijo el anciano, trátate a ti mismo como ese impuesto obligatorio. Eres la única persona a la que le debes una vida mejor. Esa misma semana, Elías recibió su pago de $1,200. Siguiendo el consejo, lo primero que hizo fue separar $120 y ponerlos en una cuenta que no tenía tarjeta de débito asociada. Al principio, sintió un vacío en el estómago. Esa cifra representaba varias cenas fuera, una suscripción de televisión o ese par de zapatos que había visto en oferta. Pero recordó las palabras de don Julián sobre el roble y la paciencia. Durante el primer mes, la tentación de tocar ese dinero fue constante. Elías tuvo que aprender a decir que no. No a las salidas costosas con sus compañeros de oficina. No a los cafés caros de la mañana. No a las compras por impulso que antes hacía para aliviar el estrés del trabajo. Descubrió que la disciplina no es una restricción, sino una forma de amor propio. Empezó a llevar su propia comida al trabajo, algo que antes le daba vergüenza. Sin embargo, al ver cómo su pequeña cuenta de ahorros crecía, esa vergüenza se transformó en un orgullo silencioso. Por primera vez en años, sentía que tenía un pequeño escudo contra el mundo. Al cabo de 6 meses, Elías tenía $720 ahorrados. No era una fortuna, pero para él representaba la primera vez en su vida adulta que no vivía al borde del abismo. Sin embargo, el camino de la transformación nunca es lineal. Una tarde, su madre lo llamó llorando. El refrigerador de su casa se había descompuesto por completo y los alimentos se estaban echando a perder. El costo de la reparación y la reposición era de $400. Elías sintió que el universo lo ponía a prueba. Miró su cuenta de ahorros y vio que tenía el dinero suficiente. Por un lado, sentía dolor al ver cómo su esfuerzo de meses se reduciría a la mitad en un instante, pero por otro lado, experimentó una sensación de poder que nunca había tenido. Antes, una emergencia así habría significado pedir un préstamo con intereses altos o hundirse en la angustia. Ahora, podía ayudar a su madre con calma y seguridad. Pagó la reparación y, aunque su cuenta bajó, su confianza subió. Se dio cuenta de que el ahorro no era solo acumular papel, sino comprar tranquilidad. Regresó al parque a buscar a don Julián para contarle lo sucedido. El anciano lo felicitó y le dijo que esa era la verdadera función del ahorro de emergencia, pero que ahora estaba listo para la segunda etapa de su viaje. Ahorrar es solo el principio, le dijo Julián mientras observaba el atardecer, porque el dinero guardado bajo el colchón es como una semilla guardada en un cajón. No muere, pero tampoco crece. Para que el dinero se multiplique, debe ser sembrado en tierra fértil. Don Julián le explicó que la inflación es como una plaga silenciosa que devora el valor del dinero que no se mueve. Si dejas $100 guardados durante 10 años, al final seguirán siendo $100 en papel, pero comprarán mucho menos de lo que compran hoy. Elías debía aprender a invertir. El joven sintió miedo. Para él, la palabra inversión sonaba a casinos, a riesgos extremos o a hombres de traje en grandes edificios que engañaban a los pequeños ahorradores. El anciano lo tranquilizó, explicándole que la inversión más segura y poderosa para alguien con un sueldo normal es aquella que aprovecha el tiempo y el interés compuesto. Le habló de instrumentos sencillos, de fondos que siguen el crecimiento de las mejores empresas del mundo y de cómo, al poner pequeñas cantidades de forma constante, el interés empieza a generar su propio interés. Don Julián le dijo que si lograba invertir apenas $50 al mes en un fondo que creciera un 8% anual, en 30 años tendría una suma que lo dejaría boquiabierto. Elías sacó una libreta y empezó a hacer cálculos. Los números no mentían. La magia no estaba en la cantidad de dinero inicial, sino en la constancia y en el tiempo.
Empezó a estudiar con la misma intensidad con la que antes veía series de televisión. Aprendió que no necesitaba ser un experto en finanzas para empezar. Abrió una cuenta de inversión básica y programó una transferencia automática de $50 cada mes. Al principio, ver las fluctuaciones del mercado lo ponía nervioso. Había días en que sus $50 se convertían en 48 y sentía ganas de retirar todo. Pero recordaba la imagen del roble bajo la tormenta. El árbol no se desespera cuando pierde unas cuantas hojas, porque sabe que sus raíces son profundas y que la temporada de crecimiento volverá. Con el tiempo, Elías desarrolló una mentalidad de dueño. Cuando caminaba por la ciudad y veía una gran empresa de tecnología o una cadena de supermercados, ya no se sentía solo como un consumidor. Se sentía parte de ellas, porque poseía una pequeña fracción de sus acciones a través de sus fondos de inversión. Este cambio de perspectiva fue fundamental. Ya no buscaba la validación externa a través de la ropa de marca o el teléfono de último modelo. Su validación venía de saber que estaba construyendo un imperio privado, ladrillo a ladrillo, dólar a dólar. Su vida social también cambió. Algunos amigos se burlaban de su nueva austeridad. Le decían que la vida era una sola y que debía disfrutarla ahora, que nadie tenía el mañana asegurado. Elías sonreía y guardaba silencio. Él sabía algo que ellos no. Sabía que la verdadera libertad no es poder comprar lo que quieras cuando quieras, sino no tener que depender de nadie para subsistir. Sabía que muchos de sus amigos, a pesar de sus autos nuevos y sus fotos en redes sociales, estaban a un solo cheque de distancia de la ruina total. Él, en cambio, estaba construyendo una fortaleza. Un año después de su encuentro con don Julián, Elías recibió una noticia inesperada en su trabajo. Debido a una reestructuración tecnológica, su departamento sería reducido a la mitad. El ambiente en la oficina era de terror absoluto. Sus compañeros lloraban en los pasillos, desesperados por las deudas de sus tarjetas de crédito y los pagos de sus vehículos. Elías, por primera vez en su vida, sintió una paz profunda en medio de la tormenta. Tenía un fondo de emergencia que podía cubrir sus gastos por 4 meses y sus inversiones seguían trabajando en silencio. No se sentía una víctima de las circunstancias, sino un hombre con opciones. Afortunadamente, Elías mantuvo su empleo, pero la experiencia le sirvió para reafirmar su camino. Entendió que el dinero es, ante todo, una herramienta de libertad. Empezó a buscar formas de aumentar sus ingresos sin aumentar sus gastos. Aprovechó sus horas libres para aprender una nueva habilidad digital que pudiera ofrecer como servicio independiente. Cada dólar extra que ganaba no iba destinado a un nuevo lujo, sino directamente a su fondo de inversión. La bola de nieve había comenzado a rodar y aunque todavía era pequeña, ya nadie podía detenerla. Don Julián lo visitó un domingo por la tarde. Lo encontró leyendo un libro sobre finanzas personales en lugar de estar frente al televisor. El anciano asintió con aprobación. Le dijo que la transformación interna de Elías ya estaba completa. El éxito financiero, le explicó, es un 10% de conocimientos técnicos y un 90% de comportamiento y disciplina. Elías ya no era el hombre que se escondía de su propia realidad financiera. Era un arquitecto de su destino. Pero don Julián le advirtió sobre un último peligro: la trampa de la codicia y la falta de propósito. El dinero por el dinero mismo es un objetivo vacío que termina secando el alma, advirtió el anciano. Debes tener claro para qué estás construyendo esta riqueza. Elías reflexionó sobre esto. No quería el dinero para presumir ni para vivir en una mansión solitaria. Lo quería para tener el tiempo de visitar a su madre siempre que quisiera, para poder dedicarse a escribir, que era su verdadera pasión olvidada, y para ayudar a otros que, como él al principio, se sentían asfixiados por la normalidad. El dinero era el puente hacia su verdadero yo. A medida que pasaban los meses, la cuenta de inversión de Elías empezó a mostrar el poder del crecimiento exponencial. Los dividendos, esas pequeñas partes de las ganancias que las empresas reparten, empezaron a llegar a su cuenta. Al principio eran apenas unos centavos, luego fueron $5, luego 20. Elías no los gastaba, los reinvertía automáticamente. Era como si sus soldados hubieran tenido hijos, y esos hijos ahora también estuvieran luchando por él.
La sensación de ver cómo el dinero generaba más dinero sin que él tuviera que mover un solo dedo fue la revelación más grande de su vida. El tiempo comenzó a avanzar con una cadencia distinta para Elías. Ya no medía sus días por la cercanía del próximo viernes, sino por el progreso silencioso de sus metas. Sin embargo, la verdadera prueba no vino de la escasez, sino de la tentación del éxito ajeno. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina, su amigo de la infancia, un hombre llamado Ricardo, entró gritando de alegría. Ricardo acababa de comprar un automóvil deportivo de color rojo intenso, financiado a 7 años con una tasa de interés que habría hecho palidecer a cualquier experto. Ricardo invitó a todos a verlo y a celebrar. Elías bajó al estacionamiento y sintió una punzada de envidia que no esperaba. El olor a cuero nuevo y el brillo del metal bajo el sol de la tarde le recordaron todo, lo que él estaba sacrificando por un futuro que todavía se sentía lejano. Esa noche, Elías volvió a su departamento y miró su viejo sofá y su televisor de pantalla pequeña. Se sintió pobre. A pesar de tener varios miles de dólares en su cuenta de inversión, se sintió menos que su amigo Ricardo. La mente humana es experta en comparar nuestra realidad interna con la apariencia externa de los demás. Elías estuvo a punto de entrar a una página de préstamos para ver si podía permitirse algo similar. Estaba cansado de ser el hombre que siempre elegía la opción más barata, el que siempre decía que no a las cenas caras. Pero en ese momento de debilidad, recordó una frase que don Julián le había dicho meses atrás. El anciano le advirtió que la riqueza que se ve suele ser la que te encarcela, mientras que la riqueza que no se ve es la que te libera. Decidió caminar hasta el parque, aunque ya era tarde. Necesitaba el aire fresco para despejar la niebla de su deseo. Allí, sentado bajo el gran roble que ahora parecía más imponente en la oscuridad, reflexionó sobre la vida de Ricardo. Su amigo ganaba lo mismo que él, pero ahora debía pagar $500 mensuales por el auto, más el seguro, más el mantenimiento y la gasolina especial. Ricardo acababa de vender 7 años de su libertad a cambio de una sensación de importancia que se desvanecería en unos meses, cuando el auto dejara de oler a nuevo. Elías, en cambio, tenía $500 extra cada mes que se convertían en soldados trabajando para él. La envidia se transformó en una profunda compasión. Esa claridad le dio una nueva energía. Entendió que para acelerar su camino no bastaba con ahorrar, sino que debía expandir su capacidad de producir. Elías siempre había sido bueno dibujando y diseñando esquemas claros en la oficina. Decidió que era hora de convertir ese talento en una fuente de ingresos adicional. Dedicó sus noches a perfeccionar el diseño digital. No fue fácil. Mientras sus compañeros de trabajo salían a beber o se perdían en horas de contenido vacío en Internet, Elías estaba frente a su computadora, aprendiendo, fallando y volviendo a intentar. A veces, el cansancio era tan grande que sentía que los ojos le ardían, pero la imagen de su libertad actuaba como un faro en la noche. 3 meses después, consiguió su primer cliente externo. Era una pequeña empresa local que necesitaba un rediseño de su imagen. Le pagaron $300. Ese dinero no pasó por su cuenta de gastos corrientes. Fue directamente a su fondo de inversión. Elías descubrió que cuando tienes un propósito claro, el trabajo extra no se siente como una carga, sino como un privilegio. Cada hora dedicada a su proyecto era una hora comprada a su futuro retiro. Lo que empezó como un pequeño ingreso extra se convirtió pronto en una corriente constante. Su sueldo normal seguía siendo la base, pero sus habilidades ahora le daban el impulso necesario para saltar los obstáculos más rápido. Con el aumento de sus ingresos vino una nueva trampa, el aumento del estilo de vida. Elías notó que ahora podía permitirse vivir en un lugar mejor, vestir ropa de diseñador y comer en lugares exclusivos todos los días. La sociedad está diseñada para que, en cuanto ganes más, gastes más. Es una cadena invisible que mantiene a las personas trabajando en empleos que odian para pagar cosas que no necesitan. Elías decidió que su nivel de vida se mantendría igual que cuando empezó. Cada dólar adicional de sus ingresos extra se invertiría en su totalidad. Esta decisión fue la que realmente cambió su trayectoria.
Estaba viviendo con el sueldo de un empleado, pero invirtiendo con la mentalidad de un empresario. Un día, mientras almorzaba un sencillo sándwich casero, se le acercó Lucía, una compañera de trabajo que siempre parecía estar al borde de un ataque de nervios. Lucía le confesó que no podía dormir porque debía $3,000 en tarjetas de crédito y no sabía cómo iba a pagar la renta ese mes. Le preguntó a Elías cómo hacía para estar tan tranquilo si ella sabía que él no ganaba más que el resto. Elías la invitó a sentarse y por primera vez compartió su filosofía. No le habló de números complejos ni de gráficos de bolsa. Le habló de la libertad. Le explicó que cada vez que ella usaba la tarjeta para comprar algo que no podía pagar en efectivo, le estaba entregando un pedazo de su vida futura al banco. Lucía lloró de alivio al ser escuchada, pero también de miedo ante la magnitud del cambio que debía hacer. Elías le propuso un plan sencillo. Debía anotar cada centavo que gastaba durante un mes. Lucía se dio cuenta de que gastaba más de $200 mensuales solo en suscripciones que no usaba y en salidas a comer por compromiso social. Siguiendo el ejemplo de Elías, Lucía empezó a recortar lo innecesario. No fue un camino de rosas. Lucía tuvo que enfrentar las burlas de quienes la llamaban tacaña, pero encontró en Elías un aliado y un mentor. Meses después, cuando Lucía pagó su última tarjeta de crédito, el abrazo que le dio a Elías en la oficina fue más valioso que cualquier ganancia en el mercado de valores. Él había aprendido que la riqueza no solo sirve para uno mismo, sino para iluminar el camino de los demás. A medida que pasaban los años, el mercado financiero tuvo una de sus crisis cíclicas. Las noticias hablaban de un colapso inminente, de que todo el sistema se vendría abajo y de que los ahorros de las personas desaparecerían. Elías vio cómo el valor de sus inversiones caía un 30% en cuestión de semanas. Fue una prueba psicológica brutal. Ver cómo el esfuerzo de años parecía evaporarse en una pantalla roja fue aterrador. Muchos de sus conocidos vendieron todo lo que tenían por miedo, perdiendo dinero real en el proceso. Elías, sin embargo, recordó de nuevo la lección del roble. Las tormentas son necesarias para que el árbol fortalezca sus raíces. En lugar de vender, Elías hizo algo que a muchos les pareció una locura. Usó sus ahorros de emergencia y sus ingresos extra para comprar más. Entendió que cuando el mercado cae, es como si el futuro estuviera en oferta. Estaba comprando pedazos de las mejores empresas del mundo a precios de descuento. Don Julián, a quien seguía visitando con regularidad, lo observaba con orgullo. El anciano le dijo que la mayoría de las personas operan bajo el dictado de sus emociones, pero que el verdadero inversor opera bajo el dictado de su voluntad. El miedo es una emoción, pero la constancia es una decisión. Efectivamente, 2 años después, la crisis pasó y el mercado no solo se recuperó, sino que alcanzó nuevos máximos históricos. La cuenta de Elías se duplicó gracias a su valentía de comprar cuando todos tenían miedo. Ahora, a sus 35 años, Elías miró sus estados de cuenta y sintió un escalofrío. El interés compuesto ya no era una teoría en un libro. Era una fuerza de la naturaleza que estaba trabajando a su favor. Sus inversiones generaban mensualmente una cantidad de dinero equivalente a la mitad de su sueldo normal. Ya no necesitaba trabajar tanto para sobrevivir, pero seguía haciéndolo porque ahora disfrutaba de su labor sin la presión de la necesidad. Ricardo, el amigo del auto rojo, volvió a aparecer en su vida. Estaba demacrado y amargado. El auto había sido embargado hacía tiempo porque no pudo seguir pagando las cuotas tras un recorte de bonos en su empresa. Estaba envuelto en deudas y vivía en una habitación rentada en una zona peligrosa de la ciudad. Elías lo invitó a cenar, pero esta vez, Elías pagó la cuenta. Ricardo lo miró con incredulidad y le preguntó cómo era posible que él estuviera tan bien mientras todos los demás sufrían. Elías no presumió. Simplemente le dijo que la diferencia no estuvo en lo que ganaron, sino en lo que decidieron valorar. Ricardo valoró la velocidad y el brillo, mientras que Elías valoró el tiempo y la paz. La transformación de Elías no era solo financiera, sino espiritual. Empezó a dedicar parte de su tiempo a proyectos comunitarios. Ayudó a fundar un pequeño centro de educación financiera en su barrio, donde enseñaba a los jóvenes a respetar el dinero y a entender que un sueldo normal es una herramienta poderosa si se sabe usar.
no les hablaba de hacerse millonarios de la noche a la mañana, sino de la dignidad de ser dueños de su propia vida. Elías se dio cuenta de que la mayor inversión que había hecho no fue en la bolsa de valores, sino en su propia mente y en su carácter. Un invierno especialmente frío, don Julián enfermó. Elías fue a visitarlo al hospital todos los días. El anciano ya no tenía la misma fuerza en la voz, pero sus ojos seguían brillando con la misma sabiduría. En su lecho de muerte, Julián tomó la mano de Elías y le dio su última lección. Le dijo que el dinero es como el fuego. Puede calentar tu hogar y cocinar tu comida, o puede quemarlo todo si no lo controlas. Le pidió que nunca olvidara que la verdadera riqueza es la capacidad de estar presente para las personas que amas, sin la distracción de la preocupación económica. Cuando Julián falleció, Elías no lloró con desesperación, sino con gratitud. El cartero, que parecía un hombre común, le había entregado las llaves de un reino que nadie le podría quitar. Elías heredó de don Julián algo más que consejos. El anciano le dejó una pequeña caja de madera que contenía una carta y una llave de una vieja caja de seguridad. En la carta, Julián explicaba que durante años había guardado una pequeña porción de sus dividendos para entregársela a alguien que demostrara tener el carácter necesario para no malgastarla. No era una suma astronómica, pero era lo suficiente para que Elías pudiera dar el siguiente gran paso en su vida. Sin embargo, lo más valioso no era el dinero, sino la validación de que su camino había sido el correcto. Con esa base, Elías decidió que era momento de dejar su empleo en la oficina de archivos. No lo hizo por odio al trabajo, sino porque su tiempo ahora le pertenecía a sus propios proyectos. Se dedicó de tiempo completo a su agencia de diseño y a su centro educativo. Por primera vez en su vida adulta, no tenía que poner un despertador si no quería. No tenía que pedir permiso para ir al médico o para tomarse una tarde libre y caminar por el parque. La libertad no era el exceso, sino la ausencia de jefes, de deudas y de miedo. A pesar de su nueva realidad, Elías no se mudó a una mansión ni compró una flota de autos. Siguió viviendo en un barrio tranquilo, en una casa llena de libros y luz natural. Sus vecinos lo veían caminar todas las mañanas, siempre con un saludo amable y una sonrisa serena. Muchos no sabían que ese hombre sencillo era, en realidad, un hombre inmensamente rico según cualquier estándar de libertad. Él seguía aplicando las mismas reglas que aprendió con sus primeros $120. Seguía ahorrando, seguía invirtiendo y, sobre todo, seguía agradeciendo. Descubrió que la felicidad no se encuentra en el destino final, sino en la persona en la que te conviertes mientras caminas hacia él. El joven angustiado que contaba centavos bajo la lluvia había muerto, dando paso a un hombre que entendía que el dinero es un siervo excelente, pero un amo terrible. Elías pasaba sus tardes escribiendo sus reflexiones, las mismas que un día se convertirían en la base de su primer libro. Quería que el mundo supiera que no se necesita un golpe de suerte para cambiar la historia personal, sino una serie de pequeñas decisiones correctas repetidas a lo largo de los años. Un día, mientras paseaba por el mismo parque donde conoció a Julián, vio a un joven sentado en la misma banca, con la cabeza entre las manos y una expresión de derrota total. Elías se detuvo. Sabía exactamente lo que ese joven estaba sintiendo. Se acercó lentamente, se sentó a su lado y le preguntó si todo estaba bien. El joven, con los ojos empañados, le dijo que sentía que su vida no iba a ninguna parte, que trabajaba duro, pero que nunca tenía nada y que el mundo parecía estar diseñado para aplastarlo. Elías sonrió con la misma ternura que Julián había mostrado años atrás. Miró hacia el gran roble, cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra, y comenzó a hablarle sobre el poder de las semillas y la importancia de la paciencia. El joven, cuyo nombre era Daniel, escuchaba a Elías con una mezcla de escepticismo y esperanza. Le dijo que sus palabras sonaban hermosas, pero que la realidad de las facturas y la inflación no se detenía ante los poemas. Elías asintió con calma y le explicó que precisamente porque el mundo es implacable, uno debe ser inquebrantable en su método. Le contó que la mayoría de las personas esperan a que les sobre dinero para empezar a ahorrar, pero que el dinero es como un gas que se expande hasta llenar todo el espacio disponible. Si no le pones límites,
siempre encontrará un lugar donde desaparecer. Le explicó a Daniel que el secreto de su libertad no estuvo en ganar millones, sino en aprender a vivir con menos de lo que ganaba, incluso cuando sus ingresos eran modestos. Le dijo que cada dólar que ahorraba era un trozo de tiempo que le compraba a su futuro. Daniel le preguntó cuánto tiempo tardaría en ver resultados. Elías respondió que los resultados internos son inmediatos, porque desde el primer día que decides tomar el control, dejas de ser una víctima y te conviertes en un protagonista. Los resultados externos, los números en la cuenta, esos requieren la paciencia de quien siembra un bosque y sabe que no se sentará bajo su sombra mañana mismo. Elías recordó entonces un momento crítico de su propio viaje, años atrás, cuando estuvo a punto de rendirse. Fue cuando su pequeña agencia de diseño apenas despegaba y tuvo que pasar meses sin lujos de ningún tipo mientras veía cómo otros disfrutaban de viajes y fiestas. En ese entonces, se sintió solo y desconectado del mundo. Pero fue en esa soledad donde descubrió su verdadera fortaleza. Aprendió que la gratificación instantánea es el enemigo de la grandeza. Quien no puede posponer un placer pequeño hoy, nunca podrá disfrutar de una libertad inmensa mañana. Le entregó a Daniel una pequeña libreta y un bolígrafo. Le pidió que escribiera su porqué. No un objetivo financiero, sino una razón de vida. ¿Es por la paz de tus padres en su vejez? ¿Es para que tus hijos no tengan que empezar desde cero? ¿Es por el simple derecho de ser dueño de tus mañanas? Daniel se quedó en silencio un largo rato y luego empezó a escribir con fervor. Elías sabía que en ese momento la semilla había sido plantada en suelo fértil. No le dio dinero al joven, porque el dinero sin sabiduría es solo una forma más rápida de volver a la miseria. Le dio la visión, que es el activo más valioso que existe. A medida que el sol se ocultaba tras los edificios de San Cristóbal, Elías se despidió de Daniel con un apretón de manos firme. Caminó de regreso a su casa, observando el bullicio de la ciudad con una perspectiva diferente. Veía a la gente correr de un lado a otro, atrapada en la urgencia de lo efímero. Comprendió que la verdadera riqueza no es un destino al que se llega, sino una forma de caminar por la vida. Es la capacidad de decir que no a lo que te distrae para poder decir que sí a lo que te construye. Al llegar a su hogar, Elías abrió el cajón donde guardaba la carta de don Julián. La leyó una vez más, dejando que las palabras del anciano resonaran en su alma. La libertad, decía la carta, no es el poder de hacer lo que uno quiera, sino el poder de no tener que hacer lo que uno no quiere. Elías se sentó frente a su ventana y empezó a redactar las últimas páginas de su libro. Quería dejar un testamento de que un sueldo normal es, en realidad, una oportunidad extraordinaria si se tiene el coraje de ser diferente. La historia de Elías se convirtió en un faro para muchos en San Cristóbal. No porque fuera un hombre de fortuna extravagante, sino porque era un hombre de paz extravagante. Su legado no se midió en los miles de dólares que acumuló en sus cuentas de inversión, sino en las vidas que ayudó a transformar a través de su ejemplo. Lucía, Ricardo y ahora Daniel eran solo algunos de los eslabones de una cadena de conciencia financiera que empezaba a romper los ciclos de pobreza mental en su comunidad. Al final del camino, Elías comprendió que ahorrar e invertir no se trata de los números, sino de la libertad de ser fiel a uno mismo. Se trata de reconocer que cada moneda es una decisión y que cada decisión es un paso hacia la esclavitud o hacia la independencia. Su viaje le enseñó que no importa cuán pequeño sea tu comienzo, lo que importa es la dirección de tus pasos. La disciplina, cuando se mezcla con el propósito, tiene el poder de convertir lo ordinario en algo legendario. La verdadera lección que esta historia nos deja es que tu situación actual no es tu destino final. Un sueldo normal es solo la materia prima con la que puedes esculpir una vida extraordinaria. No necesitas una herencia, ni un golpe de suerte, ni una oportunidad única en la vida. Solo necesitas la voluntad de empezar hoy mismo, la disciplina de ser constante y la visión de saber que el tiempo es tu mejor aliado. Porque al final de tus días no recordarás las cosas que compraste, sino la paz de haber sido el arquitecto de tu propia libertad.
Esta ha sido la historia de un hombre que decidió no ser una cifra más en la estadística del cansancio. Quédate con esta enseñanza y aplícala en cada pequeño acto de tu vida, porque la abundancia no es algo que se persigue, es algo que se atrae cuando te conviertes en la persona capaz de gestionarla con sabiduría y gratitud.